tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todas, a todos. Bueno, hoy entramos a compartir nuestra clase número 5. Esta clase de nuestro curso de capacitación en patrimonio construido justamente nos va a introducir en el tema de la tecnología y el patrimonio, para identificar los componentes, los sistemas y los subsistemas y distintos criterios de autenticidad y de materialidad, integración y otros puntos que el arquitecto Carlos Moreno va a compartir para ustedes. Quisiera comentarles que el año pasado, durante el aislamiento obligatorio por pandemia, nosotros desde la Comisión Nacional de Monumentos decidimos conectarnos y salir a trabajar de manera online y gestamos un curso sobre patrimonio arquitectónico argentino. Esta clase, la número 5 y la número 6, pertenecen a ese curso realizado y nos parece que es muy interesante que ustedes puedan acercarse a ella a través de esta capacitación. Así que van a ver la presentación que realicé del arquitecto Moreno el año pasado y los invito entonces a escucharlo. Gracias. En la noche de hoy vamos a tener el gusto de presentar a un amigo de la casa, a un compañero de la Comisión Nacional de Monumentos, al vocal Carlos Moreno. Carlos es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y ha desempeñado numerosísimas actividades vinculadas al patrimonio, tanto en la conservación y puesta en valor de monumentos y lugares y sitios históricos, así como también en la producción de bibliografía, de informes y además de pinturas y de acuarelas que acompañan muchos de sus libros y de sus exposiciones. Hoy vamos a poder profundizar en un tema apasionante como lo es el tema de los materiales y de las tecnologías, tanto en la época colonial como ya entramos a la época republicana. Vamos a dar un salto en el tiempo. Bueno, sin más, vamos ya a escuchar al arquitecto Carlos Moreno. Todo tuyo, Carlos, el programa, la clase. Adelante. Bueno, es un tema, el tema de las tecnologías, un tema que está relativamente olvidado porque siempre se aborda el tema del patrimonio desde el punto de vista de sus valores estéticos o históricos. Pero resulta que esa lectura es como epidérmica, porque atrás de cada ladrillo, atrás de cada teja, atrás de cada moldura, hay una cultura que es la que lo sustenta y mucha gente que la sabe hacer. La historia esta que vamos a tratar de plantear, hay un periodo inicial que fue el periodo de la colonia, donde se produce un choque de culturas muy fuerte, muy dramático, entre una cultura europea que tenía un desarrollo determinado y una cultura aborigen que tenía otro grado de desarrollo. Y en ese choque, bueno, por supuesto, el que viene con la cultura más dinámica arrolla a la otra, pero la otra sobrevive a través de las modificaciones que hace en la que viene. Y de ahí surge una cultura que es la cultura criolla, que es una síntesis de las fuerzas, y que se expresa en algo que vamos a ver un poco más adelante, por ahí en la arquitectura vernácula. En nuestro territorio había muchas comunidades aborígenes, quizás 300.000 personas, y llegan otros, y esos otros traen un modo cultural distinto. Y la historia se produce a lo largo de muchos años, crueles, a veces no tanto, y bueno, llegan hasta hoy. En los pueblos originarios se construían sus abrigos, sus casas, en función de su desarrollo cultural y el estadio que tenían en su modo de vida. Cuando eran nómades, hacían construcciones como las que vemos en La Pampa, que se armaban y desarmaban simplemente en modo estacional, porque lo que había que ir a hacer es ir detrás de lo que puede ser el alimento, que era la caza o la pesca. Las otras comunidades, en ese caso, por ejemplo, los guaraníes, vivían en aldeas que eran
construidas en el medio de la selva, haciendo un hueco en la selva, y duraban una cantidad de años en el lugar, hasta que se agotaba el lugar, porque hacían una agricultura de roza, y después quemaban todo y volvían a fundar en otro lugar. Y eso es por lo cual no nos quedan restos, salvo algunas cerámicas, de construcciones. Por otro lado, en la zona andina, que era una zona que tenía un amplísimo desarrollo cultural basado en la agricultura de riego, los asentamientos eran fijos, o sea, en las laderas de las montañas, frente a los valles, eran de piedra, con techos que podían ser de torta o de paja, y duraban generaciones. Esto de las tres variantes que tenemos a grueso en las construcciones aborígenes. Después, en ese choque de culturas, surgieron varias cosas. Por ejemplo, el español trae algunas cosas como la regularidad, y empiezan a aparecer construcciones que prácticamente están alineadas y en escuadra en su construcción, tanto un palacio como el rancho criollo. Vamos a ver en otras zonas, por ejemplo, en las zonas andinas, donde se construyó también con torta, con palos, y muy abiertas en función de un clima. O las que se hicieron en la zona de Corrientes y en la zona del Paraguay, que son unas viviendas que tienen un patio interior, como si fuera una gran galería donde corre el viento. Cada una de ellas está adaptada a servir a la circunstancia climática, y cuando tienen el problema de la inseguridad, a la circunstancia defensiva frente al medio. Cuando llegan los españoles, una de las primeras llegadas, en 1536, es aquí a lo que después será Buenos Aires, y construyen, según las instrucciones que tenían, un real, un fuerte. ¿Cómo construyen el fuerte? No había materiales. Aquí en esta zona de La Pampa no había prácticamente maderas, no había piedra, había simplemente barro y paja. Y construyen al modo como se construía en gran parte de España, en el sur de España, que es la construcción de tierra apisonada. Que su origen es Medio Oriente y es de tradición. A España llega a través de los árabes. ¿Cómo se hacía esto? Se hacían lo que le llamaban un tapial, poniendo dos maderas que llamaban puertas en su momento, y apisonaban la tierra adentro. Cuando querían saber si estaba suficientemente fuerte, hincaban la uña, y si la uña penetraba tenían que seguir apisonándolo. Este es un modo que se usó en nuestra región hasta prácticamente fines del siglo XVII, porque no había leña para hacer ladrillos, y este era el modo más habitual. Si queremos encontrar algo muy parecido, tenemos que irnos a una ciudad que ahora es una ruina arqueológica, que es Cayastá, Santa Fe la Vieja, que las casas se construyeron en este modo, y que fue como se construyeron las casas de Buenos Aires. Seguimos. La forma de construcción es la misma, simplemente las paredes son menos anchas. Se levantaba el muro, y cuando se iban haciendo las capas, cuando yo tenía o preveía que iba a haber una abertura, una puerta, simplemente ponía palos a la altura de lo que sería el dintel. Esos palos quedaban inmersos en la masa del tapial. Cuando se terminaba el tapial, con un fierro directamente se lo huecaba y se producía la abertura. Ese es el modo. Por eso todos los dinteles de la tapia, y los dinteles también en general del adobe, son rectos, porque los dinteles en modo de arco se pueden hacer con ladrillos, se pueden hacer también con adobes, pero es bastante dificultoso. ¿Sí? En la zona de las misiones jesuíticas se trabajó mucho con una piedra, el Itacurá, que es una piedra relativamente blanda y que se puede trabajar labrándola, o sea, que tenga cantos. Una cosa es trabajar la piedra como que las piedras duras, que no se podían, salvo que tuvieran herramientas muy buenas,
labrarla, sino terminaban siendo algo así como la piedra bola en su forma natural o muy poco trabajada. En las misiones había un tema que es muy interesante. Siempre los jesuitas traen mucho de lo que en algún momento fue la herencia romana. Los muros se hacían con dos filas de piedra, una interior y otra exterior. Y el relleno en el medio se hacía con el ñaú, que es un barro apisonado. Ese es el mismo sistema que usaban los romanos, el opus cimenticium, para hacer los muros. Los muros se hacían con ladrillo exterior y adentro era un relleno de cascajos, ladrillos y formando un hormigón con unos cementos que ellos tenían, ¿no? En la construcción de los jesuitas, en general, el muro en los grandes edificios no era resistente, salvo su peso. ¿Por qué? Porque la resistencia del conjunto estaba dada por una estructura con columnas de madera que llegaban hasta el piso. Y después una construcción que fue la más desarrollada, por lo menos en ciertas zonas y en la zona andina, que es el adobe. El adobe se amasaba el barro mezclándolo con paja, después hacían los adobes con una especie de marco que se llama adobera que le daba la forma, se dejaban secar, se volteaban y después se llegaban a usar. Los adobes son, igual que la tapia, son buenos en las zonas áridas y no aguantan en las zonas húmedas. En Buenos Aires, por ejemplo, cuando se construían adobe o en tapia, los pobladores decían que tenían los pies débiles, porque la salpicadura de la lluvia, cuando caía, le comía toda la parte de abajo, con lo cual una construcción no duraba demasiado tiempo. Esta es la iglesia de Guanacache, en el norte de Mendoza, lo que le llaman el desierto, y está totalmente hecha en adobe. Es una iglesia hecha la primera parte en 1750, más o menos, y después sufrió el terremoto de 1861, con lo cual hubo que rehacerla. Y en ese terremoto, después del terremoto, cuando la reconstruyen, hay dos cosas que cambian. Una es el frente. El frente lo invierten y lo colocan adelante y le hacen una especie de pequeño atrio. Y la estructura. La estructura ya no se hacía con el algarrobo, el costoso algarrobo de conseguir en esa zona que no tiene árboles, sino que se empezó a usar con una cosa que fue una gran innovación: el álamo. Los primeros álamos en Mendoza se plantan más o menos 1805. Un sacerdote, Cobos, los plantó y rápidamente llenaron un vacío en las formas de construcción. Por eso cuando vemos esta iglesia que tiene el techo con vigas de álamo, la podemos datar, el techo, no la iglesia. Sobre las vigas de álamo se puso cañizo y sobre el cañizo torta. Y sobre un costado vemos las torres y la cúpula de la torre. La torre está hecha en adobe, en una zona sísmica bastante complejo. Y en la cúpula está hecha por un antiquísimo sistema de hacer bóvedas, que es por hiladas avanzadas. Las bóvedas se van haciendo avanzar los adobes sobre el hueco, como si fuera una escalera, hasta que termina el último en una cuña. Lo que vemos ahí es una cruz, que es el soporte de la cruz que remata la cúpula. ¿Sí? Aquí vemos otras construcciones muy antiguas, hechas simplemente con palos. Uno de los temas más complejos en la construcción es transformar un árbol en vigas rectangulares, en tablas o en listones. Eso se pudo hacer fácilmente cuando hubo tecnología, pero fácilmente se hizo y fue común en el siglo XIX. El primer caso tenemos una construcción muy simple, con un horcón, que es una especie de palo que tiene una horqueta arriba donde se apoya la cumbrera. Sobre los costados tienen otros arcones en cada uno de los lados, con sus largueros. Tiene una especie de cabios y encima de esos cabios tiene cañizo y después torta. Este otro que vemos es una iglesia en La Rioja, una iglesia del siglo XVIII, que tiene vigas hechas de algarrobo, pero aquí han buscado el algarrobo en sus formas y en su deformación para poder hacer un techo
casi abovedado, muy simple, pero que quiere ser abovedado. Otro techo, ese techo ya es de cultura española, que es el par y nudillo. El par y nudillo es una antiquísima forma de los pueblos no romanos del centro de Europa y del norte de Europa que no tuvieron la influencia romana. ¿Y cómo hacían? Hacían lo que llaman dos pares, una viga inclinada de cada lado, atada en la cumbre, y para que no se abrieran le ponían un nudillo, que es un travesaño atado. O, depende de la cultura, podía ser clavado o ensamblado. Al costado de aquí vemos una de las iglesias más antiguas que tenemos en nuestro país, que es la iglesia de Susques. La capilla de Susques es de fines del siglo XVI y está hecha con vigas de cardón atadas con tiento, o sea, la estructura de par y nudillo atadas con tiento de cuero. Cuero en ese caso no era de vaca, sino de llama. O sea, cada lugar nos está hablando de una historia y si lo pudiéramos decodificar, podríamos decir muchas cosas y no decir simplemente viejo o antiguo. Y acá hay un tema bastante complejo. Cuando se interviene en estas cosas para restaurarlas, los que intervienen con la cultura casi universal y de la ciudad y le transfieren a las culturas locales un modo que no es el de ellos. Por ejemplo, en Susques pasó una cosa muy, muy interesante. Hace unos años la Dirección Nacional de Arquitectura había hecho una licitación para rescatar los techos. Bueno, cuando llegó allí, ya llegó mucho dinero, se paró la obra y un arquitecto, Marín Salda, de la Dirección Nacional de Arquitectura, que es una persona que tiene una mezcla de arquitecto y de antropólogo, aparte de historiador, lo rescató y completó la obra con los modos antiguos de esa gente. ¿Y cómo son los modos antiguos de esa gente? Esa gente por cientos de años, cada vez que había una fiesta patronal, se juntaban un tiempo antes y hacían alguna kermés, alguna cosa, y entre todos, o sea, en el trabajo comunitario, hacían el mantenimiento de la capilla. Y hay un tema que es tan patrimonio, la materialidad, como esa cultura que nos viene transferida de generación en generación. Y fíjense cómo se la agrede, ojo, no en forma perversa, sino por ignorancia, cuando se le trata de imponer una cultura que no corresponde. Y entonces terminamos deformando lo que vemos como patrimonio. El patrimonio es un híbrido. Algo así le pasó a muchos de las capillas que tenemos en el norte, donde en algún momento esas capillas que tenían techo de torta, con un criterio de hispanizarlas, le agregaron techo de teja. Y hoy las vemos como si siempre hubieran tenido techos de teja y no lo tuvieron. Sus pendientes y sus formas son para el techo de torta. Es otra deformación cultural, seguimos. Esta es una capilla también muy significativa de 1690 en Jujuy, la capilla de Urquía. Es una capilla hecha con adobes, con estructura de par y nudillo, con cobertura de tablas de cardón y luego torta de barro. Pero tiene una cosa muy importante. Las armaduras de par y nudillo no se apoyan en el muro, se apoyan sobre unas especies de soleras, que es una viga que forma un encadenado rodeando toda la estructura. Una viga que forma un encadenado doble y que están unidas, como se ve en este gráfico, a media madera. ¿Para qué? Para resistir el movimiento del sismo. Eso es un elemento que también lo vamos a encontrar en España. Y para que no se abran las paredes, algo que encontramos en muchas construcciones antiguas en la zona andina, son que las soleras tienen cuñas sosteniendo la pared para que no se abra. Si no se comprende todo esto, porque eso no se ve, cuando yo intervengo en este tipo de cosas, la puedo deformar. Hace unos años, cuando intervinieron en esta capilla, como el cardón, las tablas de cardón, no parecían muy lindas porque estaban pintadas con cal y las vigas estaban pintadas con cal, con esa interferencia de la cultura moderna y urbana, ¿qué se hizo? Se las cepilló y las vigas se barnizaron, cosa que
absolutamente tiene nada que ver con la cultura que les dio origen. Y este otro de acá es una casa hecha para la misma época, 1750-60, la casa de Díaz Sandino en Santa Fe, que era una casa muy interesante. También con la intervención la han tocado escénicamente, porque por ejemplo era una casa hecha de tapia, y para que se sostenga la tapia le hicieron una pared de 15 de adentro y otra de 15 de afuera, con lo cual se deformó bastante. Y esta casa está hecha con un sistema que se llama de parihuela, un sistema español también, que los pares apoyan en una solera, y para que no se abra el muro tiene unas especies de tirantes encastrados que le hacen de estribo para que no se abra el muro. Calculemos que todos estos materiales son materiales relativamente endebles, como es el barro, por más que sea tapia, en zonas húmedas no son tan duraderos, ¿no? Sí. Acá tenemos dos techos que son muy interesantes. De esos cabios, depende de la zona, el material que se usaba para el relleno. En un caso está el cañizo, eso es en Córdoba, y en otros casos, unos cientos de kilómetros, pero más hacia el desierto, tenemos el relleno hecho con un arbusto, que en San Luis lo usan para el dolor de estómago, el té de eso, que es la jarilla. La jarilla es un arbusto disponible y sobre ello se ha hecho la torta. En este caso es el techo de la escuelita de Sarmiento, en San Francisco de Monte de Oro, en San Luis. ¿Sí? Y acá tenemos algo que fue común en toda la zona del litoral y pampeana, que es el ladrillo. El ladrillo cocido, porque está el ladrillo sin cocinar, que es el adobe. El ladrillo cocido tiene todo un proceso. El barro se lo traía, se lo mezclaba con paja o con algún elemento para darle consistencia, y se lo amasaba con una tropilla de caballos, yeguas en general, en un corral generalmente acotado por palos y cueros. Ahí se hacía correr a la tropilla hasta que quedaba el barro bien amasado. Después que quedaba amasado, se lo llevaban, para eso usaban una parihuela. Una parihuela es una especie de camilla con un cuero, donde no había carretillas, no se usaban las carretillas. Sí estaban en Europa y no las vimos acá, no se veían acá. Con eso se llevaba hasta lo que era el tendal, que era un lugar donde se modelaban los adobes, todavía no eran, o los ladrillos sin cocinar, con una adobera. La adobera en general tenía dos formas de ladrillo y no tenía fondo. Cuando se llenaba esa adobera apoyada en el piso con el barro, se le pasaba una rasilla, que es una especie de regla, para que quedara ras. Cuando terminaban eso, levantaban la adobera, eso quedaba ahí secándose el barro húmedo, pero ya no se deformaba, y hacían otro al costado. A los 15 días, depende del clima, lo daban vuelta para que se fuera secando. Y después armaban lo que es un horno. El horno es una forma muy antigua de cocinar el ladrillo, donde se iba apilando, haciendo una especie de nido de abeja para que pasara el calor y el humo, y por varios días se cocinaba el ladrillo. El tema de esto es que llevaba leña, mucha leña, y eso se podía hacer en algunas zonas, en otras no. En Buenos Aires, por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, recién se empezaron a poder cocinar ladrillos y hubo varios hornos de ladrillos y tejas, fines del siglo XVII, cuando se habían plantado por ya muchos montes, en ese caso de duraznos. El durazno es un árbol que no es de acá, que se traía, pero que no era por el durazno que se lo plantaba, sino por las ramas que se podaban cada 3 años y era la leña que se usaba. Los ladrillos tienen medidas, como habíamos dicho antes, que van dependiendo de sus orígenes. Las medidas de los ladrillos casi nos cantan el origen del que los hace, de la sociedad que los hace. Aparte hay una gran anarquía en todo este tipo de cosas. Inclusive el Cabildo, en algún momento, allá por mediados del siglo XVIII, tuvo que reglamentar la medida de los ladrillos de una cuarta, o sea, un cuarto de vara, 22 centímetros de ancho,
por media vara de largo, 44 centímetros por 4 dedos, 10 centímetros de espesor. Pero por lo que se va viendo, y el Instituto de Arte Americano Shaverson ha hecho muchas investigaciones sobre este tipo de cosas, van apareciendo como una gran mezcla y una gran anarquía en cantidad de ladrillos. Lo que sí es no aparecen los 15 por 30 antes de 1860-70 y no aparecen los de 17-34 después de 1870-80, salvo que se use algo que es algo constante en la construcción, que se reusa un material de desecho. Y han aparecido en muchos lugares ese y pueden llegar a confundirse. El otro tema que fue clave en nuestra región fue la cal. Las primeras construcciones se hacían con asentadas, aunque fuesen de ladrillo, en barro. Y eso se siguió usando hasta bien avanzado el siglo XIX y en algunas cosas, por ejemplo en las medianeras de Buenos Aires, hasta avanzado el siglo XX. ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era el problema de la cal? La cal hacía falta calizas, que podía ser una caliza de tipo como piedras, o podría ser restos de caracoles, de los cuales había muchos en todo lo que es el litoral del río Paraná y del río Uruguay. Lo que se hacía con la cal era también transformarla en un horno, deshidratarla, cocinándola, y en el horno se ponían capas de las conchillas o de trozos de piedra caliza y leña. Y eso al cabo de, creo que es un día o 2 días de cocción, termina en una cal, una deshidratada, que después, para poder usarla, ¿qué se hace? Se la hidrata, lo que le llaman comúnmente apagar la cal. ¿Y cómo se la apaga? Se la apaga en una artesa. Una artesa es una especie de cajón sin fondo, donde la cal se va mezclando con el agua, se va hidratando con el agua, hasta que toma un estado pastoso. Eso después se conserva y se pasa a otro lugar, que es una especie de pozo también, que se llama alberca, donde la cal queda y termina haciendo su proceso por mucho tiempo. Los españoles en sus manuales de construcción, por ejemplo el de Juan de Villanueva, hablan de que las cales para los rebosques finos, por ejemplo, podían estar 1 año trabajando en esa alberca. Cuando la cal no está bien apagada, aparecen los calichos. Los calichos es una cosa que vamos a encontrar muchas veces en los rebosques y son como impurezas o granos gruesos de cal que terminan reventando el reboque, que no está bien apagada. Teniendo cal, teniendo ladrillos y teniendo algo que fue muy importante, el saber hacer, algo que traen en nuestra región los jesuitas a fines del siglo XVII, y una de las construcciones más importantes que todavía resta, en parte, es San Ignacio, la iglesia de San Ignacio. Allí en la iglesia de San Ignacio se hicieron bóvedas de cañón, bóvedas por aristas, arcos, toda una serie de cosas que había que saber muy bien hacerlo, porque cuando vemos en otras tentativas de construcción, cuando no se sabe hacer, muchas veces se termina derrumbando, porque las fuerzas no se equilibran y una bóveda, por ejemplo, genera muchos esfuerzos horizontales que si la masa de la mampostería o los pilares, o en algún caso ya más desarrollado las capillas laterales, no lo equilibran, no hacen de contrafuertes, termina abriéndose y cayendo. ¿Cómo se hace una bóveda de estas? La bóveda de estas, su punto de perfección fue Roma también, se hacían con una cimbra. La cimbra es una especie de molde que se hacen directamente con un arco de madera sobre la cual se pone un entablonado. Estas cimbras no se hacían de toda la iglesia entera, sino que se iban haciendo por módulos y se iban corriendo. De ahí que vamos a tener unos arcos fajones que descargan en pilares, y los vemos en las iglesias,
y usaban en muchos casos, hay dos casos, ¿no? Dos tipos, la cornisa para apoyar la cimbra, las salientes de la cornisa para descargar la cimbra. En otros casos, como vemos por ejemplo en el Pilar o lo vemos en las Catalinas, la bóveda está como entrante. Señales que tenían, que no lo hemos logrado desentrañar, algún tipo de apoyo pero que llegaba al piso. Este tipo de arcos se completa con, o permitió, un tipo de estructura en las iglesias completamente diferente. Las iglesias nuestras, por ejemplo, del siglo XVII, eran muy parecidas a las iglesias del norte, a las iglesias de la Quebrada, por ejemplo. Son angostas y largas, porque no había forma de poder hacer un ancho, una luz más grande dentro de la iglesia. Las iglesias, con el crecimiento de la población y con la posibilidad económica de una sociedad que genera recursos, pudieron ser mucho más estables y un poco más anchas. Con lo cual podía entrar el conjunto, toda la feligresía, entrar toda junta por ejemplo, a escuchar misa, a participar de alguna ceremonia. ¿Sí? El otro elemento que es un elemento ya que necesita mucho más perfección en el hacer es la cúpula. La cúpula que tiene mucho que ver con el remate de lo que es la iglesia sobre el altar. La cúpula, podía haber, muchas iglesias seguían de cañón corrido de punta a punta, pero las iglesias que se preciaban, las iglesias importantes, tenían un crucero, y en el crucero había una cúpula que en realidad representaba el cielo, como también parte de la bóveda. Cuando vemos en las iglesias antiguas, nuestras en la zona andina, cuando se hacen cateos, en muchas aparece abajo de la cal, esa cal que parece colonial, aparece un azul añil que representaba el cielo. Y en algún caso hasta las estrellas pintadas encima del presbiterio. Una cosa completamente diferente de lo que nosotros entendemos por lo antiguo. Lo antiguo ha sido mediatizado por otra gente que los transformó en lo que ellos consideraban. No lo que fue, sino lo que se consideró. Sí. Acá hay una construcción que fue una joya, es una joya, porque todavía resta una en nuestro territorio, que es la iglesia de la Compañía de Córdoba, con una bóveda de madera hecha con un sistema muy innovador cuando se hizo. Esto se hizo en 1640, se terminó en 1670. Es una iglesia que tiene una nave de 10 metros de ancho, una nave única, y que en su momento tuvieron dificultad para techarla, para lo cual convocan a uno de los hermanos constructores de los jesuitas, el hermano Leme, y él pide un libro que todavía está ahora en la biblioteca jesuítica allá en Córdoba, que es el libro de Delorme. Era un arquitecto francés que había innovado la construcción y con lo cual se hicieron muchísimas construcciones, pero que no han sobrevivido en Europa. Es un método que usa pequeños gajos de madera, que son como sectores de curva del arco, que se van uniendo entre sí por cuñas, no hay clavos acá, y por cuñas y por encastres. Y con eso se arma la estructura que descansa en una solera sobre el muro. Esta estructura es muy interesante, a mí me ha tocado poder verla cuando se hicieron las intervenciones hace unos años, cuando se destapó el techo. Inclusive fue muy emocionante cuando se destapaba el techo, encontrar en un lugar el hueco que queda entre el cielo raso que daba esta estructura y el techo que tenía pares, o sea que estaba a dos aguas, huecos, y en el hueco encontré una pasteca, o sea una polea que alguien se olvidó allá por 1600 y pico. O sea, y que me está hablando de todos esos huecos, no era polvo, había historias, había gente que hizo todas esas cosas. Y lo terrible sería desarmar esas cosas o las discusiones que teníamos porque alguien quería cambiar las tejas por tejas más modernas. Y en realidad lo que había que hacer es conservar lo que tenía toda esa historia, esa pregnancia que tiene la cosa antigua, si se la sabe leer, porque las tejas de esta iglesia son planas.
no son tejas coloniales como las que conocemos. Una novedad total. Esta iglesia, de este tipo de iglesias se construyeron 4 en nuestra región, una en Salta, que era la iglesia de los jesuitas, que se desarmó allá por 1870 o 80, otra en Santa Fe, que en una intervención de 1930 para mejorarla la desarmaron y se hicieron de hormigón, y otra que todavía creo que sobrevive cerca de Asunción. Que ahora vamos a ver en otra imagen, la construcción de San Francisco, que es del mismo año. Una la termina en 1670 y San Francisco se empezó en 1680, en Santa Fe, que se hizo una obra preciosa, pero se hizo con las viejas tecnologías. Fíjense, y ahí yo puedo inclusive hasta leer las diferencias que hay entre las dos comunidades, entre la franciscana y la jesuítica, en sus modos de encarar cosas en su época, ¿no? La iglesia de San Francisco está hecha con estructura de par y nudillo, apoyado en una solera con estribos que me sostienen cada 5 o 6 par y nudillos para que no se abra, par y nudillos dobles, con canes abajo para reducir la luz también es de 10 metros, para reducir la luz y para que no se deforme en los ángulos, tiene cuadrales, que son unos ángulos que sobresalen y se ven, para que no se deforme horizontalmente. Está triangulando la estructura. Y en el centro, por sus necesidades desde el punto de vista religioso, tiene una bóveda, una cúpula. Pero la cúpula no sobresale, no tuvieron la tecnología para, aunque ya en Europa sí, las cúpulas de madera se hacían y muy elaboradas, no tuvieron la tecnología para hacer una cúpula sobresaliente. Entonces, ¿qué hicieron? En el crucero hay una cúpula rebajada, unos 80 centímetros, hecha de madera también. Desde abajo tiene la ilusión de una cúpula. No en el sentido que podría llegar a tener una cúpula de estructura de mampostería, pero sí se conserva por lo menos desde el punto de vista simbólico. Esta es una joya, una de las joyas que nos queda junto con la capilla por ejemplo, de la iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba, esto en Santa Fe, de toda una época. Una época que el tiempo ha ido borrando entre los testimonios y no quedan demasiados, ¿no? Sí. Acá tenemos el tema de las puertas. Las puertas es un tema también muy interesante que sirve para datar, porque ¿qué puertas se hicieron al principio entre nosotros? Las más simples, porque una puerta necesita todo un trabajo de artesanía, de un carpintero que sepa, y entonces ¿qué se hicieron? Se hicieron las puertas de tablas, de tablones, claveteados, que son la misma puerta que usaban en la Edad Media y que tiene su origen en todo lo que es la cultura germánica, que es un tablón vertical y no hay ningún trabajo de carpintería, y de adentro otro tablón que se vinculan con un clavo, que es lo que aparece como adorno. Muchísimas de esas puertas eran muy sencillas. Sí. Hay otro tipo de puerta, esta es una puerta de 1692 en la Candelaria, en Córdoba, que es una puerta que tiene varias características y que por suerte ha sobrevivido. Tiene quicios, o sea, no tiene herrajes. Las otras puertas tampoco tienen herrajes. El hierro era una cosa dificultosa. Si tienen herrajes es porque se los agregaron después. El quicio es una especie de pivot que tiene en una punta lo que se llama el quicial, que es la punta de la puerta, que gira entre el piso y el dintel. Y estas puertas, cuando tienen marco, como en este caso, es porque se lo agregaron. No tenían marco. Tenían dintel y tenían umbral. Un caso de esto hemos visto el otro día en San Ignacio, donde el soporte del quicial de piedra ha sobrevivido de la construcción original, que todavía está arriba, nunca lo sacaron. Pero las puertas que hay abajo tienen herrajes de hierro que son de otra época. La puerta no es lo más importante, sino la entrada. Porque en realidad la entrada y todo el entablamiento que tiene la entrada alrededor
es lo que me está marcando la importancia del lugar. En general, si está funcionando, la puerta está abierta y no se ve la puerta. La puerta es casi accesoria, pero es la que me limita la relación entre el afuera y el adentro. Y relaciones muy, muy interesantes, porque en algún momento la casa o la iglesia tenían hasta lo que se llamó el derecho de asilo, que ni la fuerza pública podía entrar. En Santa Fe la Vieja llegó a haber cadenas. La cadena significaba, es un elemento simbólico, pero yo no lo puedo atravesar, la propiedad y el derecho de esa propiedad. Otro tema que era muy escaso, pero que fundamental en su época, la herrería. Los primeros herreros no se dedicaban a hacer rejas, se dedicaban al mantenimiento de armas, a hacer herramientas, a afilar herramientas. El hierro era muy costoso, venía de España, de la zona de Vizcaya, y lo que llegaba acá era ínfimo, ¿no? Y de muy alto costo. Por lo tanto, casi todas las cosas se hacían en madera, en la madera que se podía. ¿Cómo se manejaba la herrería? La herrería se maneja con sistemas que ya tienen a esta fecha de 2500 años. ¿Por qué? Porque son los mismos elementos que usaban, por ejemplo, el yunque, la vigorria, porque tiene dos cuernos, viene de Roma. Antes había yunques que podía ser una piedra donde martillaba. El martillo y la herramienta fundamental en la herrería es la tenaza. La tenaza ya es del 600 a.C. ¿Y por qué la tenaza? Porque sin tenaza yo no puedo manejar el hierro caliente. Y fue un elemento clave para el desarrollo, porque yo puedo martillar con una piedra, pero no agarrar el hierro caliente. Acá hubo herreros ya desde los primeros años, o gente que sabía de herrería, ¿no? Pero rejas tales recién se van a usar también en el 18, cuando empiezan a haber hierro con relativa accesibilidad. Ahí vamos a ver algunas ventanas, las primeras ventanas, unas ventanas muy lindas y muy interesantes que están allá en el Museo de Luján, que tienen las rejas de madera torneada, y no tienen ventana con vidrio, porque eso es otra cosa que también sigue en el 18. ¿Cómo tienen? Tienen el postigo, se cierra o se abre. Las ventanas son chicas, porque en realidad la ventana no es para ver afuera, sino que la ventana tiene que ver con ventilar, que es muy distinto. Y la palabra ventana también viene de Roma, en etimología, viene de viento, de ventilar. La ventana con vistas hacia afuera es una cosa que se incorpora muy fuerte en el 18. Y en el 18 también se le incorpora la hoja con elementos, la hoja que servía para sostener un vidrio, sí, una cosa muy costosa, o un pergamino, un cuero o un papel aceitado. Porque lo que hacía falta a través de eso es la luz, no la visual. Inclusive tenemos en la iglesia de la Recoleta, y en varias iglesias, que hay unas ventanas con lo que llaman berenguelas. Las berenguelas es una placa de ónix que es translúcida, simplemente da luz. El estar adentro, y fíjense que las iglesias no tienen ventanas bajas, las tienen altas, siempre hacia el cielo. La ventana es una cosa muy, muy interesante que nos habla permanentemente, la puerta también, de las relaciones sociales de la gente que habitaba con respecto a su medio. Bueno, con eso hemos hecho una maratón sobre las tecnologías. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Carlos por esta clase tan nutritiva. Siempre que estamos charlando o nos da una clase, aprendemos y profundizamos mucho. Y hoy lo hemos podido compartir con todos ustedes, para lo cual nosotros sentimos realmente que es un placer haberles entregado esta clase. Bueno, nos vemos la próxima clase. Gracias, buenas noches.